Hola, ¿qué tal, lectores de AF Medios? Agradecemos el favor de su atención y como todos los miércoles es un gusto poder platicar y saludar a Rubén. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Esaú. Como siempre, un placer. Bienvenido este 1 de octubre del Gracias. 2025, noche de Focus. Y nuevamente el tema del huachicol fiscal vuelve a tensar las relaciones entre el Poder Judicial y la política. Un tema que ya dio mucho de qué hablar en las últimas horas, un amparo que se le concede, que una juez le concede a uno de los involucrados o señalados por parte de las autoridades como estar involucrado en el tema del huachicol fiscal, este fraude que ya ha sido calificado como uno de los más grandes en la historia de México. Y bueno, ya hay varios señalamientos, incluso la propia presidenta de la República ya expresó una opinión, ¿no? Sí, vaya, aquí eso es un tema bastante interesante porque una jueza, que por cierto es una jueza de la Nueva Horneada, de las que acaban de entrar ahorita al Poder Judicial, le concedió este amparo al contraalmirante Fernando Farías Laguna, uno de los sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda. Tengo entendido que es el que estaba prófugo, Sí, ¿verdad? Eh, y este amparo, bueno, pues lo protege de ser aprendido. Y a mí me da una sensación gratificante, lo puedo decir así, que esta nueva jueza haya otorgado este amparo porque los amparos se tienen que otorgar a quien lo solicita, ¿verdad? sí, claro. Es un derecho, es uno de los mecanismos jurídicos más importantes que tenemos en el derecho, que por cierto ahorita está en un proceso de revisión por una iniciativa que mandó la presidenta Sheinbaum, Sí, bastante controvertida, que ya pasó la... bastante controvertida porque además el amparo debe fortalecerse de cara a la protección de los ciudadanos, no debe ser visto como un instrumento desde la autoridad. Claro. Pero en fin, este amparo se le otorgó a este contraalmirante y se me hace muy gratificante porque quiere decir que muchos de los nuevos jueces pues sí entraron con una visión de responsabilidad y no están negando un amparo a pesar de que sea un caso tan controvertido, con una personalidad ligada a un asunto, eh, pues digo, podríamos decir mafioso, mayúsculo, con todo el tema del huachicol Sí, fiscal, señalado por delitos graves. señalado por delitos graves. Y la jueza pues tuvo la interés de otorgarle el amparo, que el amparo va a seguir su curso, no quiere decir que ya queda con esto ya eximido contraalmirante Sí, de no, ella todo, se ¿no? ampara en dos jurisprudencias previas, creo, y otorga este amparo. Bueno, el amparo, pues todos lo sabemos, es uno de los pocos mecanismos que tenemos los ciudadanos o Que los todavía mexicanos tenemos. en contra de los abusos del poder, ¿no? Entonces, Así o es. presuntos abusos del poder. Entonces, bueno, aquí entra en una disyuntiva, pero el propio líder de la bancada de Morena en el Congreso dijo, bueno, que se investigue a qué se debió o cómo se realizó este amparo. Incluso la presidenta dijo, cuando se le preguntó, dijo que se investigue el tema de esta juez. Entonces, bueno, el tema sí va a dar mucho de qué hablar, Mucho. pero como dices, bueno, una cosa es lo correcto, que es para lo que están los jueces, y otra cosa es lo popular, ¿no? Así es. O lo político. Y fíjate que qué interesante reflexión. ¿Recuerdas que uno de los argumentos que se usaron para legitimar la reforma al Poder Judicial y la elección de nuevos ministros y de nuevos jueces era que los anteriores jueces estaban coludidos con la delincuencia organizada Sí, porque otorgaban amparos? exacto. Y a mí siempre se me hizo una acusación muy injusta porque la función de los jueces es defender al individuo, independientemente de que el individuo esté acusado de un crimen muy grave. Bueno, mientras no se resuelva en un juicio, esa persona tiene una presunción de inocencia. Sí, Este contraalmirante, por más que haya sido señalado en los medios de comunicación y por más que para nosotros sea obvio que es una persona vinculada con la delincuencia organizada, tiene derecho a la protección de la justicia y tiene derecho a la presunción de inocencia. Y esto hasta que no lo determine un juez que es culpable, hasta ese momento es culpable. Entonces, aquí está una nueva jueza de las que entraron con la reforma y que está otorgando un amparo a una persona coludida o señalada por asuntos muy graves, bastante graves, que implican delincuencia organizada, que implican delitos fiscales, que implican muchas cosas, y sin embargo lo hizo. Está vinculada esta jueza
con la delincuencia organizada? Pues claro que no. Está otorgando el amparo en el ejercicio de sus atribuciones y me da la impresión que esto echa por tierra todo lo que se había dicho de todos los jueces anteriores que Sí. otorgaron amparos en casos similares. Pues no están coludidos con la delincuencia, están haciendo su trabajo, ¿verdad? Sí, pero incluso Ricardo Monreal va más allá y dice que tiene que ser revisado por el Tribunal de Disciplina Judicial. Y a mí me parece que, bueno, primero que es un tema que está apuntalando o que está, digamos, palomeando la presidencia de la República, o sea, atacar este fraude o este megafraude que hay a las finanzas del país, ¿no? Por supuesto, las declaraciones de Monreal y las declaraciones de la presidenta van en el mismo sentido, pero sí están poniendo en el ojo del huracán a esta jueza, ¿no? Sí, claro. Es una... esta jueza está ahorita sometida a una gran presión. Sí. Ahí es donde se va a probar su temple. Si es una jueza con conocimientos, con trayectoria, con voluntad, va a aguantar la presión frente al Poder Ejecutivo, porque para eso está el Poder Judicial, para ser un poder independiente y aguantar las presiones frente al Poder Ejecutivo, ¿no? Si no, al rato, bueno, pues cualquier enojo presidencial va a asustar a un juez Sí. y van a resolver a favor de lo que el presidente diga, ¿no? Entonces yo creo que la jueza está bien. No quiere decir que simpaticemos con este contraalmirante, me parece que es una persona que incurrió en cosas muy graves en el ejercicio de sus atribuciones. Y que deberá probar su inocencia. Y que deberá probar su inocencia. Pero no simpatizamos con él, pero sí creo que en este momento yo podría simpatizar con la jueza, que está defendiendo un mecanismo jurídico que está al alcance de todos los mexicanos. Sí, en ese mismo sentido, en la comparecencia de Rosa Isela, secretaria de Gobernación de Claudia Sheinbaum, con motivo de la glosa de su informe, Ricardo Anaya, senador del PAN, pues pone los puntos sobre las IES en este tema. Señala que los marinos que permitían o las personas que permitían el ingreso de estos buques con huachicol se les pagaba 1 o 2 millones de pesos, pero que cada buque en promedio arrojaba un desfalco de 350 millones de pesos, ¿no? Entonces dice, le cuestiona Ricardo Anaya a la Secretaría de Gobernación que hasta dónde va a llegar con este tema y que dónde están los otros 348 millones de cada buque que se repartían en este desfalco millonario a las finanzas del país, ¿no? Digo, hay un escritor policíaco, Arthur Conan, el de Sherlock Holmes, que decía que cuando no encuentres el hilo negro de un crimen, sigue el dinero, ¿no? El dinero siempre te indica dónde claro. está el crimen. Y sí, es muy cierto lo que dice aquí Ricardo Anaya. ¿Dónde están esos millones de pesos que resultan de este monumental fraude masivo, ¿no? Que involucra autoridades de la Marina, autoridades aduaneras y autoridades de distintos niveles de gobierno, ¿no? ¿Dónde están esos millones? Tuvo la delicadeza de sacar la cuenta de cuántos habían repartido según los testimonios, y es una cantidad mínima la que se repartieron, pero esos millones de ganancia, ¿dónde están? ¿Dónde están depositados? ¿Dónde están guardados? Digo, ni modo que estén en un arca así tipo Rico MacPato por ahí. Hay algo que todavía no se ha logrado elucidar con respecto a toda esta trama. Es una trama muy compleja, que ha tenido ya homicidios, ha tenido ya muchas cosas, actitudes tipo gangsteriles, cosas muy extrañas. Pero no, lo más importante es que no sabemos qué pasó con este dinero. Anaya estima el desfalco total en 177,000 millones de pesos en un año, ¿verdad? Lo cual es equivalente a 25 veces la estafa maestra, que fue aquel escándalo de Peña Nieto, ¿no? De Peña Nieto, por la que estuvo presa, la que fue secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, que era una figura de la izquierda, Rosario Robles, y 15 veces el fraude de Segalmex, que es el gran fraude con el que se destapó
en los Con Andrés Manuel. en los primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y hizo una propuesta que tiene su lógica económica, que propuso bajar la gasolina a 10 pesos por litro, porque así se eliminaba el incentivo al contrabando. Esta es una propuesta muy curiosa porque es algo que se ha presentado desde la época de aquella famosa prohibición norteamericana, cuando se prohibió el alcohol. Se dieron cuenta los norteamericanos que en los años 20, que al prohibir el alcohol y a pasarse de puritanos, lo único que provocaron fue un mayor contrabando de alcohol. Y provocaron la aparición de las grandes mafias, ¿no? Sí, la prohibición. Las grandes mafias, Al Capone, Lucky Luciano, Meyer Lansky, fueron la floración de las grandes mafias que todavía siguen dominando parte de la cultura americana. Y aquí en Anaya dice, bueno, pues si es el caso, pues bajemos el combustible. Y no va a haber incentivos, no va a haber un material de incentivo fiscal para fraudes de esta naturaleza. Pero bueno, va a ser muy difícil que eso llegue a ocurrir. Sí, pero también tiene un doble sentido ese señalamiento de Anaya, porque todos recordaremos cuánto tiempo estuvo diciendo el ahora régimen que si llegaban al poder las gasolinas iban a costar 10 pesos, ¿no? Claro, lo dijo el presidente Andrés Manuel, ¿no? Entonces, tiene doble sentido esta declaración de Anaya. Sí tiene razón en decir... Tiene jiribilla, ¿verdad? Sí. Tiene jiribilla. Y tiene razón en proponer que se desincentive, por supuesto, el contrabando, o en este caso lo que ya conocemos en México como huachicol, ¿no? Me llamó mucho la atención, Esaú, también en la comparecencia de Rosa Isela Rodríguez, que ella asumió, bueno, a nombre del gobierno que representa, asumió con toda integridad la responsabilidad en todos estos escándalos que han brotado en los últimos días, en las últimas semanas, con respecto al caso de la barredora, del secretario mafioso de seguridad que tenían Adán Augusto en Tabasco, y también el tema del huachicol fiscal. Es decir, de esta forma el gobierno federal asume su responsabilidad como actor en la promoción de estos escándalos, y esto contribuye a generar un poquito más de suspicacia política, ¿no? Porque a final de cuentas, los perjudicados en esta trama, en estas dos grandes tramas, pues son figuras relevantes del gobierno federal, ¿no? De Morena incluso, ¿no? Sí, pero allegados a Andrés Manuel, ¿no? Allegados a Andrés Manuel, ¿no? Que es el exsecretario de Marina, Ojeda, y Adán Augusto, el actual líder del Senado. Y los propios hijos del expresidente. Y los propios hijos del expresidente, que todo hace una trama muy vinculada al expresidente Obrador. Ahora, esta declaración de la secretaria de Gobernación contrasta mucho con el discurso de la presidenta Sheinbaum, que ha estado de forma muy elocuente lanzando vivas y defensas a la figura del expresidente Andrés Manuel y al propio Adán Augusto y hasta los hijos propios de Andrés Manuel. Entonces ahí hay una trama. Sí, ha asumido una especie de vocería, ¿no? De pronto como un escudo, ¿no? Algo así raro. O sea, permite que se investigue o que se ataque, pero en la mañanera los defiende, con lo menos de boca, ¿no? De boca, ¿no? De boca, ¿no? Y esto hace que sea muy complicado un análisis integral de lo que está pasando. Todavía creo que este tema nos va a dar muchas sorpresas en las siguientes semanas y quizás meses. Oye, Rubén, pero el tema de la corrupción, entonces, ¿qué tan difícil es eliminarlo de nuestro país, de nuestra propia cultura? El sexenio anterior prácticamente se fue la retórica, todo el tiempo se dedicaron a señalar que se atacaba y que prácticamente se había eliminado la corrupción. Pero pasó con Felipe Calderón, pasó con Peña Nieto, pasó con Andrés Manuel, ahora sigue pasando. Este tema es el más grave que hasta ahorita tenemos memoria. Entonces, ¿qué está pasando con los gobiernos en esta distancia que hay entre la retórica y los hechos de gobierno, y hasta dónde nosotros como mexicanos estamos resolviendo desde nuestra parte este problema, ¿no? Es un tema muy complejo la corrupción. Parece estar ligado a la cultura política nacional, ¿no? Hay algunos autores que lo consideran que está ligado incluso a la personalidad, al ser mexicano, ¿no? Sí.
O sea, que somos una sociedad corrupta. A mí no me gusta pensar así, porque se me hace muy deprimente, ¿no? Pensar que pertenecemos a una sociedad culturalmente corrupta me parece bastante deprimente. Pero lo cierto es que los políticos y los funcionarios de todos los partidos, representantes de todas las instituciones políticas, han encontrado nichos de oportunidad en la corrupción, en los gobiernos federales, estatales, municipales. Y la corrupción tiene muchas formas, ¿no? No solamente es Sí, no solo el poder, no solo las cúpulas, ¿no? O sea, Exacto, o sea, tiene muchas formas, muchas... Y esto crea escuela, Esaú. Si tú como funcionario percibes que el funcionario mayor, en este caso el presidente, fomenta y tolera la corrupción, pues los funcionarios menores dicen, pues se vale, y empiezan. Y esto va generando todo un modelo repetitivo que tiene muy decepcionada la vida pública nacional, ¿no? Pareciera que los funcionarios llegan a saquear al país, a saquearlo, todo lo que se puede, y luego crean fortunas de mayor o menor grado que si les llega a la mala pata de ser señalados, como les ha pasado ahorita, como le está pasando a Dan Augusto, bueno, pues se convierten en un objeto más anecdótico de la historia, ¿no? Recientemente Adán Augusto tuvo que salir a explicar 79 millones de pesos que no había declarado, ¿no? No, y no nomás no los declaró. ¿Sí viste la aclaración que dio? Dijo que los había dado por asesorías a empresas privadas. pero las empresas privadas habían sido colaboradoras de su gobierno. Sí, claro. Eso en cualquier lado es corrupción, digo. Por más que lo quieran matizar. Sí, por más inocentes que seamos los mexicanos, digo, tenemos increíble. Ahí... Y lo dijo con una naturalidad impresionante. O sea, y además, recientemente también, estos días, le sale un señalamiento a uno de sus hijos que todavía no terminaba la carrera y ya había cobrado por asesorías en el Senado 850,000 pesos. Sí, una maravilla. Sí. Digo, la verdad es de que Adán Augusto, cuando menos en los hechos que tenemos conocimiento de la opinión pública, demostró ser un político corrupto. Un político que iba al dinero, que iba no políticos no políticos inspirados en una lógica de poder, sino una lógica de saqueo de lo que se puede, ¿no? Y es algo bastante triste. Pero fíjate, Esaú, todos los escándalos, si los sigues, el del huachicol fiscal, el de la barredora, el de Adán Augusto, las denuncias del Tren Maya, las denuncias de esto y del otro, de Dos Bocas, todos apuntan lo de Segalmex, todos son hechos de corrupción y todos apuntan al mismo sujeto. Sí, claro. Que es el expresidente de la República. Y el expresidente de la República decía, él lo mismo lo dijo, creo que es una aclaración que él quisiera que se olvidara, que los grandes negocios del país de corrupción, cuentan con el visto bueno del presidente. Y eso lo dijo señalando a los anteriores presidentes. Pero le queda perfectamente bien a él, ¿no? Sí, pues el pez por su propia boca muera, ¿no? Sí, y vaya, es demasiada las menciones que se hacen, son demasiados los hilos que llevan hasta el expresidente, como para que nos diga que él no supo, que no se dio cuenta, ¿no? No, y además, bueno, nosotros que ya tenemos tiempo en esto, ha pasado con Felipe Calderón, con Peña Nieto, con Andrés Manuel, y de todos modos lo hemos visto, lo hemos documentado y lo hemos señalado, ¿verdad? Pero parece un cuento de nunca acabar, Rubén. No. Parece un cuento de nunca acabar, pero incluso hoy la senadora Sandra Luz Navarro se enoja y en tribuna señala que ya estuvo bueno, dice, dejen de llamarnos narcopartido, narcobancadas, no tienen pruebas, solamente son difamaciones. Pero bueno, si hubiera pasado con el primero, hubiera sucedido lo mismo, esos mismos señalamientos, cuando sucedió con el PAN pasó lo mismo. Ahora está pasando y ya no les gusta, ¿no? Sí. Hay señalamientos un día sí, otro día también, y no les parece las críticas, y sobre todo dice que no tienen nada que ver esos señalamientos con su partido, ¿no? Yo creo que esta señora, la senadora Sandra Luz Navarro, necesita revisar con mucho cuidado
sus criterios políticos. Porque la pobre señora no sabe que cuando tú mencionas ofensas hacia ti mismo, lo que haces es magnificarlas. Claro. Digo, ella pudo haber hecho algo más elegante, pero vaya, creo que es mucho pedir para la pobre señora. Pero decir, ya no queremos que nos digan narcobancada, ya no queremos que nos digan morenarcos, ya no queremos que nos digan... Digo, señora, por favor. Y en México dices sí, eso, o sea, es como, dígamelo. Díganmelo, ¿no? O sea, señora, por favor, no haga eso. Digo, ella pudo haber dicho muchas otras cosas más elegantes, más refinadas, pudo haber, digo, unas clasecitas de retórica y argumentación oral no le hubieran caído mal, pero ella pudo haber dicho que su bancada estaba cansada de recibir señalamientos injustos, que la bancada se iba a estar defendiendo constantemente, que los negaba totalmente, que inclusive, lo que estuvimos comentando ahorita, que los invito a que tienen su primera piedra, los que se sientan puros. Sí, claro. Vaya, pudo haber dicho muchas cosas muy elegantes que hubieran defendido mejor a su movimiento. Pero el hecho de decir, oye, no me digas narco. Ay, ya estuvo bueno, dice. Ya estuvo bueno, ya no me digas ratero. O sea, digo, por favor, o sea, señora. Pero bueno, es parte de una oleada de triunfos. Todo partido, todo movimiento, cuando tiene triunfos tan contundentes como los ha tenido Morena, forzosamente tiene candidatos que no dan el ancho, que no están capacitados, que no tienen una lógica cultural, educativa, que les permita un buen manejo de las oportunidades de expresión pública. Y aquí ha pasado, ¿no? Han llegado, vaya, muchos casos, ya están en todo el país. No, y hay casos que sí se salvan y que los hemos reconocido, que tienen muchísimas tablas políticas, que además tienen muy buenas cuentas, pero una gran mayoría, por pues decirlo menos, ahí se colaron. Se colaron y están causando los mismos problemas para su partido. Es algo que le pasa a todos los partidos que tienen una oleada triunfadora. Les llega la soberbia, se sienten que son inmortales y se mete gente ahí que no sabe más que echar porras y gritos. Pero es que no han aprendido de la historia. Bueno, le pasó al PRI cuando se sentía... Muchísimas. Le todo pasó poderoso, al PRI, ¿no? le pasó al PRI y los actos de corrupción y la soberbia lo hicieron naufragar. Le pasó al PAN, le pasó en muchos sentidos también al PRD y ahorita le está pasando a Morena, ¿no? Pero bueno, y a final de cuentas, lo que sí es muy triste es que la corrupción sigue, como tú lo decías, sigue, sí. Independientemente del partido. Quita los colores, Rubén, quita los partidos, y ha sucedido en los últimos 80 años, o sea. Muy triste. Digo, vamos a empezar con los líderes revolucionarios. Pues tuvieron muchas acusaciones de corrupción, ¿no? Bueno, muchísimas, ¿no? Acuérdate que hubo un verbo que se usó en el periodo de Carranza, que era carrancear. Carrancear, sí. Que era robar. Sí, claro. Que era corrupción. Porque había muchos políticos vinculados al cambio de gobierno, que en ese momento era Carranza, pues que se aprovecharon para agarrar todo lo que podían, ¿no? Y hay muchas novelas y testimonios que reflejan lo mismo, ¿no? La corrupción, y como tú dices, hay que seguir el dinero. Bueno, si se sigue el dinero, detectamos, pero rapidísimo, quienes cuando llegaron al poder inmediatamente incrementaron su estilo de vida y propiedades, viajes al extranjero. Todos viven en zonas altas. Vaya, es algo que da mucha pena. Yo creo que bueno, no quiere decir que todos los funcionarios lo sean, y yo en lo personal he sido funcionario también y siempre luché mucho o traté de estar del lado de la no corrupción, y me consta que hay muchos funcionarios que sí lo hacen, pero cada vez son menos, ¿no? Y esto indica que la cultura de la legalidad está cediendo terreno a la cultura de la corrupción. Ha llegado a un punto que inclusive se dice que el que no es corrupto es tonto, ¿verdad? Y creo que tenemos que cambiar un poco esa lógica, porque si no los mexicanos vamos a seguir enfrentándonos a una realidad que nos estalla en la cara con la corrupción. Sí, aquí hay un hecho que, si no me atrevo a decirlo contundente, sí está marcando una línea
de la presidenta Claudia Sheinbaum, hay que señalarlo, con Andrés Manuel no se perseguía el huachicol, no se perseguía prácticamente al crimen organizado. Recordarás declaraciones como: los voy a acusar con su mamá, abrazos no balazos, tienen derechos humanos los delincuentes, pobrecitos, etc., etc. Y entre que la presión de Estados Unidos, o sea por decisión propia, yo sí señalo o veo muy favorable algunos aspectos que está teniendo Claudia Sheinbaum, ¿no? De claro entrada sí. está permitiendo o está dando línea para que se persiga un delito muy grave y que nosotros lo tenemos aquí, y que es el más grave que tenemos en la memoria en este momento, ¿no? Pero esa es una. Y la otra es que parece que todo lo que dijo y prometió y aseguró el presidente López Obrador, como ya no hay corrupción, no hay huachicol, no hay esto, no hay lo otro, un día sí y otro día también el gobierno de Claudia Sheinbaum termina por desmentir en los hechos que era, o sea, señalar que era mentira lo que decía el presidente López Obrador. Yo no sé hasta qué nivel sea o tenga alcance esta disputa, o si tras bambalinas tenga otro nivel de disputa, pero sí es de señalar esto que está pasando con la directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? No, claro que sí, me parece un cambio muy favorable, y habrá que recordar que todo este entramado de declaraciones y de acciones del expresidente parecen tejer un manto de impunidad, ¿verdad?, que se está acabando en este momento. Y yo creo que la presidenta debe ir al fondo de esto, porque es la gran oportunidad que tiene para marcar su periodo histórico frente a la historia y frente al país, Sí, ¿no? claro. Y bueno, por lo pronto ahorita creo que lo está logrando. Más allá de sus declaraciones son otra cosa, ¿no? Que también entiendo que en el púlpito de la mañanera, pues de boca tenga que defender al movimiento, a su precursor o a su maestro político, etc., y a todo el movimiento que generó Andrés Manuel López Obrador en la política nacional. Pero en los hechos está desmintiendo al presidente, sí, claro, al expresidente. Está destruyendo con un mazo. Lo está atacando en los hechos, aunque en la retórica acá en la mañanera lo defiendan, ¿no? Bastante interesante, bastante interesante. Y bueno, yo espero para bien del país que ella profundice en este rompimiento. No, yo no diría con el pasado, es un rompimiento con la mentira, ¿no? Es un rompimiento con el encubrimiento, es un rompimiento con la retórica hueca que escondía la realidad del país. Y ahora estamos viendo la realidad tal cual es, que sí hay fentanilo, que sí hay huachicol, que sí hay corrupción a muy alto nivel, y que sí hay políticos corruptos vinculados al movimiento en el poder. Que no eran tan puros como decían, ¿no? Que no eran tan puros como se decía, pero eso es muy saludable. Claro. Bastante saludable. Eso necesita el país. Claro, ¿no? Y yo te voy a decir otra cosa. Creo que esto le beneficia incluso a su propio movimiento. Claro. Porque de esta forma se ve que en efecto que hay un cambio, ¿no? Y ese cambio, a final de cuentas, es benéfico para la política y para la vida nacional. Sí, este tema, híjole, va a durar muchísimo tiempo hasta que no se llegue al punto central, ¿no? Pero a ver qué sucede. A ver qué sucede, pero sí parece que es la prueba de fuego, al menos en este segundo año de la presidenta, la prueba de fuego para su gobierno, ¿no? Así es. Y mientras tanto habrá que sentarnos a ver qué es lo que pasa y a especular, a ver qué es lo que algunas frases crípticas quieren decir, como lo que dijo Adán Augusto, que ahora resulta que el Pato Mayor le tira las escopetas. Sí, a mí me llamó muchísimo la atención eso. Bueno, de entrada se asume como escopeta él, ¿no? Sí. Pero ¿quién es el Pato Mayor? Bueno, todo el mundo conocemos a quién se refiere en la política nacional desde el sexenio anterior, un ganso, ¿no? Sí, me canso ganso, ¿no? Me canso ganso, ¿te acuerdas, no? Sí, sí, sí. Entonces, cuando él dice el Pato Mayor le tira las escopetas, ¿a quién se está refiriendo, no? ¿Qué está pasando ahí? No sé si dijo algo poco meditado o muy meditado. A mí me parece que no lo meditó, a mí me parece que le ganó, se calentó
Le ganó el hígado. Sí, a mí me parece que en el discurso se calentó y no pensó lo que estaba diciendo, porque bueno, a la mayoría de la prensa nos llamó la atención eso inmediatamente, ¿no? ¿Quién es el pato mayor, no? Sí, sí, sí. ¿Qué está Y si no pasando? es Andrés Manuel, ¿es la presidenta o quién es? Porque a quién entendemos como el superior del país, ¿no? Pues el ejecutivo, ¿no? Oye, la verdad es que dijo muchas cosas muy mal dichas. Dijo también por ahí, No, y se contradice porque también señala que esos 79 millones por los cuales él estaba pidiendo una explicación fueron por servicios a empresas privadas, ¿no? Y luego dice que otros millones fueron por venta de ganado. Y ya, pues la prensa que cubre la fuente del Senado también está como que, ¿de dónde es ganadero este? ajá, ¿De dónde salió? ganadero, notario, No sé si te fijaste en una gran contradicción que dijo. Ya ves que él ha dicho con respecto al secretario de Seguridad que tuvo ajá, Bermúdez, que él no estaba enterado que él fuera mafioso, que él fuera líder de la barredora. sí, claro. Siendo que fue gobernador y luego secretario de Sí, Gobernación. Y ahorita en la conferencia de prensa dijo, no, es que estos son ataques. Yo sé de dónde vienen, ajá, y fue cuando habló del pato mayor. Dice, por favor, dice, yo fui secretario de Gobernación, yo conozco esas cosas. Ah, caray, sí conoce sí conoce esas cosas, pero ignoraba que su exactamente. secretario de Seguridad fuera un mafioso. O sea, ahí hay una contradicción muy Sí, no, difícil de resolver. yo creo que no se sitúa en... Yo creo que él piensa que está declarando ante, ante personas afines a Morena y que no van a cuestionarle gran cosa, ¿no? O sea, yo siento que él está ensimismado Una soberbia, en que ¿no? tienen el poder, en que diga lo que diga no me va a pasar nada. Pero ya vemos que al menos desde la plana mayor como que ya no están No, claro que en no, los hechos, ¿eh? claro que no, En el discurso sí, claro que lo no. defienden medio palmaditas, pero en los hechos estamos viendo que es otra cosa, ¿no? Claro que sí, y además esas declaraciones que él dijo están para darles un seguimiento jurídico, ¿eh? Ya no digamos político, Sí, claro. pero de entrada quedan para la historia y algún día van a ser eh, una muestra muy fehaciente de un periodo de la historia que quisiéramos no haber vivido, ¿verdad? Sí, pero bueno, estamos aquí, Rubén. Te Muchas agradezco gracias, mucho gracias que a Saúl, hayas estado con nosotros. muchas gracias. Agradecemos mucho el favor de su atención, que nos haya acompañado por espacio de 34 minutos en esta noche de Focus. Y por supuesto nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche.